Buenos días, muchachos. Empezamos la clase el día de hoy con un repaso de lo que vimos ayer sobre la flora normal. Em, Creo que ayer quedó claro entonces que los mamíferos superiores, pues ahora sí que no vivimos solos. Tenemos todo un consorcio microbiano que le denominamos microbiota o flora normal. Y que les decía yo en la clase de ayer que es más la cantidad de bacterias, de microbios que tenemos en nuestro cuerpo, tanto en la piel como en el interior de nosotros, que el mismo número de las células que componen nuestros órganos y tejidos. Entonces, como humanos vivimos en sintonía, en una simbiosis con estos microorganismos. Nosotros les proporcionamos el medio ambiente adecuado para que puedan crecer, reproducirse, obtener nutrientes y estos microorganismos pues a su vez, ¿verdad? Pues van a producir compuestos que nos van a ayudar a tener una mejor vida. Les decía yo que muchas de las bacterias que están en el intestino, pues producen vitaminas. Entonces, pues esa flora normal es indispensable para que tengamos una buena salud. Ahora, la flora normal siempre tiene que estar a una determinada cantidad. Si sobrepasa el límite de población en la que debe de estar, entonces puede ocasionar una enfermedad. Entonces, nuestro sistema inmune, nuestras defensas, mantienen a raya a los microorganismos, es decir, mantiene el crecimiento poblacional en un nivel que no rebase más de lo que debe de crecer. Cuando el sistema inmune está deprimido o hay una enfermedad como el cáncer o el VIH y ese sistema inmune hasta por el estrés, ¿verdad? Se bajan las defensas, entonces la flora normal puede aumentar en cantidad y eso puede generar eh, una patogenia. Ahora, la patogenia como tal es el proceso de que un microorganismo cause enfermedad. No solo la flora normal podría causar una enfermedad. La mayoría de las veces un proceso de patogenia lo van a ocasionar bacterias que son patógenas, que en sí su naturaleza es ser dañinas para nuestro cuerpo y que estas bacterias no están presentes en la forma normal. Entonces, siempre que veamos un microorganismo, una bacteria que esté interaccionando con nosotros como humanos o con otro mamífero superior, tenemos que hacer una clara diferencia entre si ese microorganismo es parte de la flora normal o si es un patógeno. Entonces, el día de hoy vamos a aprender los conceptos que se refieren a la patogenia. Y bueno, la patogenia es el proceso por el cual los microorganismos causan enfermedades. Y esta patogenia va a comenzar por la exposición de ese microorganismo ante una célula a la que va a afectar. Luego, por la adherencia a esa célula, que a esas células donde va a llegar el microorganismo le vamos a llamar células huéspedes o células hospedadoras. Y luego, una vez que se adhiere a esa célula huésped, entonces invade y en última instancia genera entonces una enfermedad. Podemos resumir los pasos de la patogenia en, en este esquema que les pongo aquí. El primero es la exposición. Es el momento en que el microorganismo patógeno está enfrente de la célula huésped o hospedadora a la cual va a llegar y va a invadir. Una vez que pasa este proceso de exposición, se adhiere
que en el caso de nosotros, la adherencia o el tipo de células a las que un patógeno puede llegar e invadir, pues esas células de la piel o a células de la mucosa. Entonces, este patógeno llega y se une en esas celulitas huésped, donde tiene pensado crecer, dividirse y obtener nutrientes. ¿Ok? Después del proceso de adherencia, entonces sigue un momento de invasión, donde la célula aquí va a depender de muchos factores, de si es móvil o es inmóvil. Si tiene flagelos, pues significa que la bacteria es móvil, entonces es casi seguro que va a empezar a invadir el interior de las células, ¿verdad? O va a ir empezando a escarbar a ver por dónde se mueve. Si es una bacteria inmóvil, generalmente cuando son bacterias inmóviles, empieza la invasión y se focaliza en un solo punto. ¿Ok? Bueno, después de la invasión, entonces sigue la infección, que aquí la infección nos vamos a referir al crecimiento de esa bacteria. Fíjense, aquí estamos hablando de una bacteria que llega, se adhiere, invade, sigue siendo una, y al momento de la infección, aquí empiezan a reproducirse. Y al momento en que crecen y se reproducen, empiezan a generar factores de virulencia y toxinas. Después de esto, que se empiezan a acumular los factores de virulencia y toxina, entonces es cuando ya se genera una enfermedad. ¿Por qué? Porque estos factores de virulencia y toxinas pueden tener dos efectos sobre la célula huésped. Uno es que el solo hecho de estar creciendo tanto sea la manera o el foco de la infección. La otra es que las toxinas que están secretando son las que puedan estar haciendo el daño. Entonces, esto se va a ver reflejado ya sea en un daño tisular o bien en una enfermedad. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ponernos de acuerdo en algunos términos que se utilizan mucho en microbiología médica. La microbiología médica es la parte de la microbiología que se encarga de estudiar toda la patogénesis de las bacterias. ¿Ok? Entonces, infección es el crecimiento en el huésped de microorganismos que normalmente no están presentes en él. Recuerden que huésped va a ser la célula a donde va a llegar el microorganismo a invadir. ¿Ok? Bueno, aquí está. Huésped u hospedador es el organismo que alberga un patógeno, otro organismo que vive sobre o en el primero y causa una enfermedad. Entonces, a la célula se le denomina huésped porque viene de hospedar. Cuando nosotros nos hospedamos en un hotel, estamos quedándonos en ese hotel. Entonces, las bacterias van a llegar a hospedarse en esa célula. De ahí que a las células se les diga células huésped. Enfermedad es un daño o lesión que afecta las funciones del hospedador. Patogenicidad es la capacidad de un microorganismo para causar enfermedad y esto va a depender de las características biológicas de cada patógeno. Un patógeno oportunista es aquel que causa enfermedad solo en ausencia de la resistencia normal del hospedador. Fíjese que aquí es lo que les decía ahorita que empezamos la clase. El ejemplo típico para poder explicar lo que es un patógeno oportunista es hablar de lo que pasa con la flora normal. Les decía yo que la flora normal tiene que estar nada más hasta cierta concentración. Si el sistema inmune se ve afectado, entonces esa flora normal puede crecer de más y ocasionar entonces una enfermedad. Entonces ahí esas bacterias que son flora normal se estarían portando como un patógeno oportunista porque en condiciones normales no causan enfermedad.
Otro caso de patógenos oportunistas, y se da mucho en las personas que tienen las defensas bajitas, ¿verdad? Pues por ejemplo, son bacterias que su medio ambiente no es el organismo, el cuerpo humano, vamos a decir bacterias del suelo, pero que por X, Y o Z llegan a estar en el cuerpo y ahí encuentran un lugar donde crecer. Entonces, a eso le llamamos patógeno oportunista. Virulencia es el grado en el que se manifiesta la patogenicidad. ¿Qué tanta patogenicidad genera una bacteria? Pues va a ser igual a qué tan virulenta es. Y atenuación es la disminución parcial o total de virulencia de un patógeno. Bueno, entonces, la virulencia va a estar dada porque hay una relación entre una célula huésped que va a hospedar a un patógeno. Esta relación que se da entre estos dos tipos celulares es una relación dinámica y va a estar influenciada por las características biológicas y el medio ambiente de cada una de ellos. Entonces, pues ni la virulencia de un patógeno ni la resistencia de un hospedador son factores constantes. Va a estar cambiando dependiendo de la célula huésped y dependiendo del patógeno. Ahora, mediante estudios experimentales en el laboratorio, se puede saber qué tanta virulencia tiene un patógeno, es decir, qué tanta capacidad tiene un patógeno de hospedarse en la célula y generar una enfermedad. Si nosotros ponemos en el laboratorio, no sé, 100 ratoncitos y esos ratoncitos les empezamos a inyectar diferentes cantidades del patógeno, en el punto donde se muera el 50% de la población de estudio, a eso le vamos a llamar dosis letal media, DL50. Bueno, entonces, si solo ingresan algunos microbios en el organismo, es probable que sean superados por las defensas del huésped. O sea, diariamente a nuestro organismo están entrando patógenos. ¿Por qué? Porque estamos expuestos en el medio ambiente. Ahora, el sistema inmune es vital para que estos microorganismos no empiecen a adherirse, a colonizar, a crecer y a provocar una infección. Bien importante es la flora normal. Fíjense que la flora normal, una de las cosas importantes que ejerce es que ocupa los espacios expuestos. Por ejemplo, toda nuestra flora normal que está en la piel recubre nuestra piel, entonces no deja huecos para que lleguen bacterias patógenas y empiecen a crecer sobre de ella. Lo mismo pasa en el intestino. Nuestro intestino está repoblado por la flora normal. Entonces, fíjese bien qué pasa. Si nosotros estamos en un momento de estrés, nuestro sistema inmune va a bajar y entonces, refiriéndonos al caso de la flora normal del intestino, esas bacterias en el intestino van a empezar a disminuir y entonces van a empezar a dejar huecos sin población de flora normal en el intestino. Entonces, ¿qué pasa? Andamos todos estresados, nos vamos a comer unos taquitos, allí unos taquitos paraditos, unas hamburguesas ahí en la esquina de la calle y viene por ahí una bacteria patógena, entra a través de la boca, pasa estómago, llega a intestino y encuentra un lugar vacío al cual puede adherirse, puede crecer y puede multiplicarse. Entonces es bien importante mantener nuestra flora normal. Hay que consumir muchos probióticos para mantenerla siempre en una adecuada concentración.
Lo mismo pasa si, lo contrario, pues va a pasar si ingresan grandes cantidades de microorganismos. Aquí, si es mucha la cantidad de las bacterias que entran, pues el sistema inmune, aunque quiera, no va a poder. Y entonces se monta una enfermedad. Entonces, la probabilidad de que se dé una enfermedad va a estar relacionado con la cantidad de patógenos al cual se expone el huésped. Y como les decía esto, entonces es bien importante cuando estamos trabajando con bacterias, sobre todo si son bacterias patógenas, saber a qué cantidad, ¿sí? Generan más virulencia. Lo que decía ahorita, a eso le llamamos dosis letal media, que esa DL50 pues va a ser el número de células de un patógeno que mata el 50% de los individuos de un grupo experimental. Les ponía yo ahorita el ejemplo de los ratoncitos, ¿verdad? Ustedes se agarran grupos así de 100 ratones, ¿verdad? Y van poniendo diferentes concentraciones del patógeno y luego en donde se mate al 50% del total de la población, pues ahí es la dosis letal media. Vamos a ver aquí cómo se reportan estos números ya en los resultados comparando dos bacterias, ¿ok? Fíjense bien, se agarraron la cantidad de ratoncitos muertos se puso en porcentajes y aquí se puso el número de células que se inyectaron por ratoncito. ¿Okay? En rojo son las células de la bacteria Streptococcus pneumoniae, que es muy virulenta esa bacteria, y otro que no es tan virulento, que es la Salmonella entérica. ¿Okay? Esta es la de la fiebre tifoidea y esta es la de la neumonía. Entonces inyectaron a los ratoncitos, vean, Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Aquí en estos primeros inóculos de bacterias, pues no alcanza, miren, más o menos aquí yo creo poquito anda, aquí ya estamos en el 50%, en 10 a la 2, poquito más, ¿sí? Miren, aquí rápidamente se mueren casi todos. Y la salmonella entérica, pues aunque fíjense, aquí Streptococcus pneumoniae necesita muy poquita cantidad para generar enfermedad. Al contrario de salmonella entérica, ¿no? Que no es tan virulenta. Miren, aquí ya están poniendo poco más de 10 a la 2 y no se muere ni el 10%. La virulencia empieza como al 10 a la 3, después entre 10 a la 3 y 10 a la 4. Aquí está el 50, aquí es la dosis letal media. Y miren, se necesitan muchas bacterias para que salmonella entérica pueda generar eh, fiebre tifoidea. Entonces, la virulencia va a depender del tipo de bacteria, del tipo de patógeno, de sus características químicas y también de la célula huésped a la cual están invadiendo. ¿Ok? Bueno, ahora, hay un proceso que ocurre, y esto es casi con todos los microorganismos, que se llama atenuación. Las bacterias que son muy patógenas, después de que empiezan a generar infección y luego van infectando un individuo, infecta otro individuo y luego otro individuo, como que si se va pasando la bacteria de un individuo a otro, cada vez que se pasa, ese microorganismo se va atenuando, es decir, va perdiendo virulencia. ¿Ok? Mucho de esto se ve en los virus, ahora que están tan de modas, conforme van pasando de individuo a individuo, se van atenuando. Y esto se debe pues a que el medio ambiente de un individuo a otro va cambiando. Entonces esto hace que empiece a mutar las bacterias o los virus o los microorganismos y que empiecen a crecer más aquellos microorganismos mutados que son débiles, por así decirles, para generar virulencia. Y esto
ocasiona que ya no generen una enfermedad tan fuerte. Ahora, la atenuación, si bien como les dije ahorita, se genera de manera normal de un individuo al otro, ¿verdad? Vamos a decir que yo me enfermo y luego se enferma mi esposo y mi niño, y luego mi niño va a la escuela y se enferman todos sus amiguitos, o yo voy a la facultad y los enfermo a todos ustedes. Eso es ir haciendo un cambio de individuo por ese microorganismo patógeno. Entonces va a llegar el tiempo en que se va a atenuar. Digamos que esa es una atenuación que es normal, que se hace a través del tiempo, pero hay una manera de atenuarla en el laboratorio. En el laboratorio se puede generar este mismo proceso de atenuación cada vez que cambiamos de cultivo, es decir, cada vez que resembramos una bacteria o cada vez que pasamos un virus a un medio celular y luego otro medio celular, ese sería lo mismo que estar cambiando de individuo en individuo. La atenuación se utiliza mucho para generar bacterias y virus para las vacunas. La mayoría de las vacunas que tenemos son provenientes de microorganismos atenuados. ¿Qué quiere decir? Que es la misma bacteria, es el mismo virus, pero están atenuados. Es decir, no van a ser tan virulentos, pero sí van a desatar la misma respuesta inmune. Bueno, ahora, entonces vamos a ver los pasos de la patogenicidad y vamos a ir explicando un poquito más acerca de cada uno de ellos. Ya les expliqué ahorita sobre la exposición. La exposición es cuando llega el microorganismo, ¿verdad? Y ve la oportunidad de invadir una célula. Entonces, una vez que las bacterias o los virus, ¿verdad?, ven la oportunidad, se van a adherir a esa célula, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, en los humanos, pues o son células de la piel o son células de la mucosa. Y ayer les explicaba que la mucosa es lo que recubre casi todo por dentro, ¿verdad? Recubre todo, tanto el tracto digestivo, el tracto respiratorio, todo, en todo tenemos mucosa, ¿ok? Entonces, entonces se adhieren a estas células epiteliales que secretan esta mucosidad, ¿verdad? Por eso son células mucosas o mucosas, y entonces una vez que se adhieren, pues empiezan a crecer. Entonces decimos que la adherencia es la capacidad de un microorganismo de fijarse a una célula o superficie. Esto es importante porque ahorita lo estamos viendo desde el punto de vista de una célula, pero también las bacterias llegan y pueden crecer en una superficie que no tenga vida. Por ejemplo, en una mesa, en una pluma, en un celular. Ahí llegan también y se adhieren. Siempre que haya una fuente de nutrientes, es decir, siempre que haya una zona donde haya restos orgánicos, ténganlo por seguro que ahí van a llegar microorganismos y se van a adherir. Entonces, una cosa que pasa cuando los patógenos se adhieren, empiezan a crecer y forman lo que se conoce como biopelículas, que ahorita lo vamos a ver adelante. Bueno, ¿cómo llegan y se adhieren a esta célula huésped? Fíjense que hay dos maneras en que las bacterias pueden unirse a la célula huésped. Una es de manera específica, que interaccionen ahí proteínas, tanto de la bacteria como la del huésped, y otra es de manera inespecífica. Fíjense bien, ¿recuerdan cuando veíamos las características de las bacterias cuando vimos la cápsula? ¿Recuerdan que les dije yo que la cápsula es una capa que está por arriba de la pared celular, que está compuesta
de puros polisacáridos que le llamamos glucocáliz. La misma bacteria secreta estos polisacáridos y los acomoda por afuera. Recuerden que en esa clase les dije yo que a mí se me figuraba que la cápsula era como la capa invisible de Harry Potter, porque como son puros polisacáridos, la hace invisible al sistema inmune. Bueno, pues esta capa de glicocáliz, y recuerdan que les dije yo que las bacterias que tienen cápsulas son muy patógenas, ¿sí se acuerdan? Y les dije cuando vimos esa clase que no todas las bacterias tienen cápsula, ¿ok? Bueno, pues esta cápsula es muy buena para pegarse a las células de la mucosa. Como la mucosa también son polisacáridos, ¿verdad? Pues se pegan, tal cual, como si fuera chicle. Y este reconocimiento no es específico, o sea, se hace de manera no covalente, o sea, es una unión débil, pero es buenísimo para las bacterias poderse adherir a través de esta cápsula. Fíjense aquí en la fotografía que les estoy presentando, es una micrografía electrónica ¿de qué? De microscopio electrónico de transmisión, ¿ok? Miren, es un corte. Aquí estoy mostrándoles yo a la E. coli. Esto que está aquí alrededor es su cápsula, es todo el glucocáliz, todos esos polisacáridos que secreta la misma bacteria. Y miren qué preciosa está esta foto porque nos muestra cómo la E. coli puede adherirse a los enterocitos. Estas son células del intestino. Las células del intestino se llaman enterocitos y tienen la característica de que tienen estas microvellosidades. ¿Sí? Entonces, miren, aquí por aquí, pues va a haber mucosidad. Llegan las bacterias y se adhieren, se pegan. Y como estos son polisacáridos, pues ni el sistema inmune ni cuenta se da que ahí están. ¿Ok? Entonces, fíjense qué facilito llegan y se pegan a las microvellosidades de los enterocitos. Ahora, hay bacterias que no requieren la cápsula, ¿no? Y de todos modos llegan y se pegan a través de enlaces débiles. Esta fotografía de aquí es del Vibrio cholerae y también, miren, llegan y se pega a las microvellosidades. Pero para fines ahorita del tema, lo que nos interesa ahorita es entender cómo es la adherencia de las bacterias a través de la cápsula. ¿Ok? Hay otras formas de adherirse a la célula huésped que esta unión o que implica ya una unión específica. Y aquí, para llevar a cabo esto, la bacteria utiliza a sus fimbrias. ¿Recuerdan cuáles son las fimbrias cuando vimos la estructura de la bacteria? Son esas proteínas transmembranales, ¿verdad? Que pasan la membrana y la pared y que rodean a toda la célula. Los pilis y los flagelos. Entonces aquí sí va a haber un reconocimiento específico de estas proteínas con una proteína o glicoproteína de la célula huésped. Acuérdense que cuando decimos glicoproteína nos referimos a una proteína que está glicosilada, es decir, que tiene residuos de azúcares. Fíjense bien, miren, ¿cómo va a ser este tipo de unión específica? Esta que está aquí es una bacteria y estas que están en naranja son sus fimbrias. A las fimbrias también se les conoce como adhesinas. ¿Ok? Son proteínas transmembranales que van a llegar y van a reconocer una proteína transmembranal en la membrana del huésped que puede estar glicosilada, puede ser una glicoproteína y van a hacer un reconocimiento específico como si fuera un rompecabezas. Entonces a estas proteínas que están en la membrana del huésped les vamos a llamar receptor porque son las que están recibiendo, ¿verdad? La unión de estas fimbrias, de estas adhesinas.
Entonces, a las adhesinas, como son las que llegan a unirse, les vamos a llamar ligandos. Y a la proteína que está en la membrana del huésped le vamos a llamar receptor. Entonces, a este tipo de unión le llamamos una unión receptor-ligando. Que no se les olvide. Receptor-ligando. Bueno, y una vez que las bacterias se adhirieron a la célula huésped, entonces comienza la invasión. Y la invasión es la capacidad que tiene el patógeno de entrar en las células o en los tejidos del hospedador, o bien de propagarse y de causar una enfermedad. Aquí es bien importante que recordemos que vamos a tener dos tipos de invasión. Hay bacterias que se van a quedar en la parte de la superficie de las células. A esas bacterias que se quedan por fuera del huésped le vamos a llamar bacterias extracelulares. Y hay bacterias que entran al citosol del huésped, que se desarrollan en el interior del huésped. A ese tipo de bacterias les vamos a llamar bacterias intracelulares. Entonces, tenemos dos tipos de invasión. Una invasión que puede ser extracelular y una invasión que puede ser intracelular. Ahora, independientemente de si es extra o intracelular, las invasiones comienzan en fisuras o heridas de la piel, o bien en las mucosas de los aparatos respiratorios, digestivos o genitourinario. Si el patógeno no tiene flagelos, no va a poder moverse. Entonces permanecen en una misma zona. Entonces a esos patógenos decimos que permanecen localizados. Pero si puede multiplicarse, ¿verdad? Y generalmente si tiene flagelos y agarra torrente sanguíneo, a eso le decimos que puede causar una bacteremia, es decir, las bacterias pueden empezar a crecer en sangre. Y si ya andan en sangre, pueden llegar a cualquier órgano. Entonces, cuando ya andan en sangre y andan en todo el cuerpo, eso le denominamos septicemia. Y lo que ocurre generalmente después de una septicemia, pues es ya la muerte. Bueno, entonces una vez que ya se empezó la invasión, ahora sí sigue la infección. Y decimos que la infección es cualquier situación en la que un microorganismo ajeno a la flora normal, ojo, ajeno a la flora normal, se establece y multiplica en un hospedador con independencia de que el hospedador sufra daño o no. ¿Qué quiere decir esto? Que la bacteria no es parte de la flora normal, es un patógeno, llega a la célula huésped y se empieza a multiplicar, ya sea sobre de él en la superficie o en el interior, extra o intracelularmente. Ahora, aquí el crecimiento de la bacteria va a ser totalmente independiente de si la célula huésped va a sufrir un daño. ¿Ok? ¿Por qué? Porque una infección no siempre es sinónimo de enfermedad. Cuando nos estamos refiriendo a infección, únicamente nos estamos refiriendo al crecimiento de esa bacteria, ¿sí? Es decir, a cómo empieza a aumentar la población. Aquí, al momento de la infección, no vamos a hablar del daño celular, ¿ok? El daño celular se va a observar ya cuando las bacterias que están en esa infección crecieron y empezaron a producir factores de virulencia y toxinas. Estos factores de virulencia y toxina entonces ahora sí van a tener un efecto sobre la célula huésped, ya sea que sea por el simple crecimiento de las bacterias, ¿verdad? Que la población en sí genere entonces el daño tisular o una enfermedad, o bien
que las toxinas secretadas por esas bacterias, ¿verdad?, sean las que generen la enfermedad, ¿sí? Ahora, para que estas bacterias empiecen a infectar, es decir, empiecen a crecer en esas células huésped, el huésped tiene que proporcionar el medio ambiente adecuado donde hayan los nutrientes necesarios para que estas bacterias puedan dividirse, ¿sí? Bueno, ¿y qué es lo que generalmente se observa durante la invasión? Durante la invasión lo que empieza a observarse es que aumenta la cantidad de bacterias. Y a eso se le conoce como la formación de biopelículas. Entonces, la formación de la biopelículas se da cuando los microbios se adhieren a una superficie, la invaden y empiezan a crecer, empiezan a utilizar los nutrientes que están en ese medio ambiente y empiezan a crecer unas encima de las otras. Entonces las bacterias tienden a agruparse como en cúmulos, ¿ok? Entonces estas comunidades bacterianas que conforman las biopelículas pueden generar estos consorcios microbianos, tanto en una superficie viva, como lo que estamos viendo en el caso de un huésped humano, como lo que les decía yo en una superficie inanimada, como una mesa, una pluma, un celular. Entonces, ¿cómo se forma una película? Fíjense, biopelícula. Fíjense, en esto que está aquí podemos decir que son células epiteliales, o que es la piel, o bien que es una mesa. Aquí hay restos de contenido orgánico, entonces hay nutrientes. Va a llegar entonces una bacteria, esta bacteria llega, se adhiere a esa superficie y empieza, aquí en el ejemplo, empieza a secretar glucocáliz, ¿verdad? Son bacterias que tienen cápsula. Ese glucocáliz entonces hace que se empiecen a pegar unas con otras y luego estas bacterias de aquí empiezan a utilizar los nutrientes, se empiezan a dividir y empiezan a crecer formando como grumos o cúmulos de ellas, empiezan a acumularse unas encima de las otras, ¿ok? Hasta que se va generando un consorcio microbiano muy grande, ¿sí? De muchas bacterias unas sobre otras. Entonces, cuando están así, los cúmulos tan grandes de bacterias son muy resistentes porque, pues, esto es como si estuvieran cuidando a las que están más abajo. Entonces, si por ejemplo esto se trata con algún desinfectante o con antibióticos, pues a lo mejor sí afecta a las que están más externas, pero a las que están acá abajo, esas están muy escondidas. ¿Ok? ¿Cuál es el ejemplo típico de una biopelícula? El ejemplo típico de una biopelícula es la placa dentobacteriana. ¿Sí? ¿Alguna vez se han dejado de lavar los dientes una noche? ¿Sí? ¿Y qué sienten al día siguiente? ¿Sienten ahí rasposito, no, en el diente? Pues es esto. Nuestra boca, decíamos en la clase de ayer, es riquísima en nutrientes, entonces con una sola noche que no nos lavemos los dientes, la flora normal empieza a crecer demasiado y empieza a generar biopelículas en el esmalte del diente. Entonces, esto es una biopelícula. ¿Dónde se ven más ejemplos de esta cantidad de crecimiento de las bacterias que crecen así? Pues en los catéteres. Esto es bien importante en los catéteres médicos, en las prótesis, en las válvulas cardíacas, en los lentes de contacto. Luego las personas que usan lentes de contacto no tienen mucho cuidado y se les empieza a hacer biopelícula, ¿verdad? Pero pues eso genera entonces un chorro de infecciones en el ojo. Entonces se estima más o menos que las biopelículas intervienen en el 65% de todas las infecciones. Fíjense, si tomamos de aquí una muestra y la vemos en el microscopio, se ve, ¿qué es lo que vemos? Una cantidad exagerada de bacterias, ¿no? Esta es una micrografía electrónica de transmisión. Esta es con más aumento y vean,
cantidad tremenda. Esto es una selva, ¿no? Bacteriana. Bueno, entonces hasta aquí llega la clase del día de hoy. Mañana lo que vamos a ver es ya una vez que se generó entonces la infección, entonces ahora sí vamos a ver qué es lo que empieza la bacteria a secretar, qué son esto de los factores de virulencia y las toxinas. Bueno, espero que les haya gustado la clase, que tengan muy buen día.